Quan vaig pensar en posar en marxa un grup igualitari a l'institut, tenia al cap a Miguel Ángel Arconada, quan diu que és necessari que els homes es plantegen, es convertisquen en agents d'igualtat i no en guardians dels seus privilegis. La meva idea és que als centres educatius es treballen les masculinitats igualitàries i siguin els propis homes els que treballen d'igual a igual per tal d'aconseguir atallar aquest problema tan greu que tenim a la nostra societat com són les violències masclistes. Para mí ser hombre no tengo una definición exacta. Sé que es ser hombre por lo que me ha enseñado la sociedad, el cosificar a la mujer, el pagar las facturas o no mostrar sentimientos. Lo único que sé es que es un tipo de hombre que yo no quiero ser. Cuando me propusieron estar en un grupo de hombres igualitarios, la verdad no dudé en apuntarme. Creo que hice muy bien en apuntarme porque un constante aprendizaje me ha hecho ver las cosas de una manera diferente. Desde fuera se ve de una manera muy diferente. Y al final el formarse, el comentar vídeos con los compañeros te hace ver las cosas de una manera diferente y es un grupo muy necesario. Pues, al final es que la educación es la base de todo. Creo que se evitarían muchas agresiones y que es muy necesario. Para mí, sinceramente, ser un hombre no sé lo que es. Lo que sí que sé que es lo que te enseña la sociedad de ser hombre. O sea, que no tengas sentimientos, no muestres nada, siempre estés fuerte y no darte a conocer hacia las demás personas. Para mí la importancia que tiene estar en un grupo igualitario es darte cuenta de los privilegios que tienes, o sea, siendo hombre respecto con ser una mujer. Entonces, lo que se lucha ya es por una igualdad. La importancia que tiene es que al fin y al cabo los niños pequeños aprenden, o sea, lo que les enseñas. Entonces, si desde pequeño le estás inculcando unos valores, al fin y al cabo se va a evitar muchos problemas, o sea, como violencia de género, violaciones, como podemos encontrar hoy en día en la sociedad en la que vivimos. Para mí ser hombre es el fruto de un doble proceso, de una cuestión biológica, que nací con una constitución masculina, y luego es el fruto de un proceso de aprendizaje. Me educaron con unos valores relacionados con la masculinidad y son unos valores aprendidos que se pueden desaprender y volver a aprender. Pues bueno, me ha aportado un espacio de reflexión más a un proceso que viene ya de varios años en varios ámbitos y me ha aportado esperanza de ver que gente mucho más joven detrás viene empujando y replanteándose el tema de la masculinidad. Pues es muy importante siempre y cuando, creo que es muy importante siempre y cuando venga acompañado primero de una toma de conciencia del profesorado y que sea solo el inicio de muchas más iniciativas, porque si no la guía solo creo que no tiene sentido, pero si viene acompañado de más iniciativas y de más actividades creo que puede ser muy positivo. Per a mi ser home és un qüestionament continu sobre el que soc. Avui en dia no sé el que és ser un home. L'únic que sé és que m'han ensenyat a ser una persona forta, a no mostrar-me dèbil, a no plorar, a no ser sensible, a cosificar a la dona, a poder opinar sobre el seu cos, sobre la seva roba, sobre tot. A mi estar en un grup d'homes m'ha portat poder ficar-me les ulleres violeta, poder ser conscient dels privilegis que tinc pel fet de ser home, pel fet d'haver nascut home. I també m'ha portat qüestionar la masculinitat i la meva masculinitat pròpia. Crec que és molt important que facin aquesta guia perquè els homes són la base i sobre els que naix la desigualtat i crec que nosaltres està majoritàriament l'educació i el canvi.
para mí ser hombre para mí no hay una definición clara de hombre. Sí que es verdad que yo me considero hombre, pero no me considero hombre como me impone la cultura en la que vivo, ¿no? La cultura patriarcal. Me ha aportado personalmente abrir mi mente en mi definición de hombre. Sí que es verdad que yo me he sentido muy discriminado por no ser el tipo de hombre que me pedían ser en mi entorno, y al estar en este tipo de grupo me he sentido bastante libre de expresar mis ideas, de expresarme tal y como soy y de sentirme a gusto, ¿no? Yo personalmente que la educación nos hace libres, entonces si se educa en masculinidades igualitarias a los niños sobre todo desde que son pequeños, podemos prevenir casos de discriminación, de violencia de género y reducir, ¿no?, ese tipo de situaciones. Yo entiendo ser hombre como una búsqueda de la identidad, aunque ello conlleve confrontar los conflictos del entorno. En primer lugar, me ha aportado calidez, en el sentido de encontrar más compañeros comprometidos con la causa. Y en segundo, yo creo que mayor valentía y coraje a la hora de seguir cuestionándome y replanteando mi manera de relacionarme con el entorno. A mí me parece esencial el hecho de disponer de un referente formal para ir allanando el camino a una sociedad más igualitaria, por lo menos en el ámbito educativo.